La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Antes de salir del país denunció ser víctima de una persecución política. El Centro Democrático ha sido un partido perseguido. Esta fiscalía ha tenido una obsesión desde el punto de vista judicial con el uribismo. Para su colectividad, el Centro Democrático, una orden de captura en su contra era inminente. De la Fiscalía llega la información que el fiscal general tenía prevista la orden de captura, la consultó con el señor presidente de la República, quien dijo que le parecía inoportuna, en buena hora. El gobierno niega las acusaciones, asegura que son denuncias genéricas y exige a la oposición que presente pruebas contundentes. Parece que se sigue en esa estratagema de desinstitucionalizar y deslegitimar, de desinformar, de soltar chismes, rumores, cuentos permanentes sin ninguna clase de prueba. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Desde nuestros estudios en Washington, el director del Partido Centro Democrático y ex candidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga explica las razones que lo llevaron a salir del país y habla sobre las pruebas que contiene la demanda que presentó esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta persecución política de la que asegura ser víctima él y su partido político. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el respaldo del Partido Centro Democrático a la reforma de la Ley de Orden Público que por unanimidad aprobó el Congreso colombiano. Esa normatividad le brinda herramientas al Gobierno Nacional para implementar las denominadas zonas de concentración, es decir, los lugares donde estarán los desmovilizados de las FARC tras un eventual acuerdo de paz. La noticia: en un hecho sin antecedentes, la principal fuerza de oposición en Colombia llegó a un acuerdo con la denominada Unidad Nacional y apoyó una de las leyes más importantes que buscan entregarle legalidad a los eventuales acuerdos de La Habana-Cuba. El punto clave de esta noticia: con ese respaldo, el Partido Centro Democrático ratificó su postura en la que históricamente había defendido precisamente una concentración de guerrilleros en un mismo sitio, que no fuera en un área urbana y que obligara a este grupo ilegal al cese de sus acciones criminales. El punto clave de esa noticia: ese acuerdo tiene lugar en un momento de alta polarización política en el país. Mientras el uribismo asegura ser víctima de una persecución política por parte del presidente Juan Manuel Santos y de la Fiscalía General de Colombia, el gobierno asegura lo contrario y señala que todo responde a una estrategia de la oposición que busca desestabilizar al país. Viernes 4 de marzo de 2016. Una misiva. El remitente, Óscar Iván Zuluaga. El destinatario, el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Quisiera recordarle a su despacho que el caso por el cual se me investiga fue fruto de una infiltración premeditada contra mi campaña, orquestada desde la propia Fiscalía General de la Nación, en alianza con el gobierno, para impedir que fuera elegido presidente de la República, no obstante, haber ganado en la primera vuelta. Por esta vía, el director del Partido Centro Democrático y ex candidato a la presidencia de Colombia denunció ante el Ministerio Público poseer información de que la Fiscalía preparaba una orden de captura en su contra. Fue un anuncio que estuvo antecedido por relevantes hechos en materia de justicia y de política colombiana. Tan solo 4 días atrás de esta denuncia, Santiago, hermano del expresidente Álvaro Uribe, había sido capturado por la Fiscalía en medio de una investigación por sus supuestos vínculos con el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Le atribuyen los delitos concierto para delinquir y homicidio agravado. Un hecho que el colectivo uribista en el Congreso calificó como persecución política y se declaró en rebeldía. Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura y convocamos al pueblo colombiano para que ejerza el derecho a la protesta, aun cuando todavía hay tiempo. Gracias, señor presidente.
También por la denuncia que presentaron Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del expresidente Álvaro Uribe, en las que señalaron a la Fiscalía y a la Presidencia de supuestas presiones indebidas a un detenido para vincularlos con actividades ilegales. Aduciendo falta de garantías luego de todos estos hechos, Óscar Iván Zuluaga acudió a instancias internacionales. Este jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó medidas cautelares insistiendo en que él y el partido político al que pertenece es víctima de persecución política. Según la defensa de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía busca que el ex candidato presidencial sea vinculado penalmente al caso por supuestas interceptaciones ilegales al proceso de paz durante la pasada campaña presidencial, hechos en los cuales los abogados de Zuluaga han indicado no tener ningún tipo de responsabilidad. Incluso afirman que la campaña de su defendido fue infiltrada. Esta denuncia ha llegado incluso hasta las más altas esferas de la política en Colombia. Mientras se discutía la reforma a la Ley de Orden Público en el Congreso, Álvaro Uribe expuso el tema. Inminente la captura del doctor Óscar Iván Zuluaga. En este momento, por eso lo digo, en el recinto del Senado, donde tenemos alguna protección para decir estas cosas, de la Fiscalía llega la información que el fiscal general tenía prevista la orden de captura, la consultó con el señor presidente de la República, quien dijo que le parecía inoportuna, en buena hora. Tras esa declaración, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó en el mismo escenario a Uribe y le pidió no mentir. Parece que se sigue en esa estratagema de desinstitucionalizar y deslegitimar, de desinformar, de soltar chismes, rumores, cuentos permanentes sin ninguna clase de prueba. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En la primera parte de este programa vamos a estar hablando con Óscar Iván Zuluaga. Es el director del Partido Centro Democrático y fue candidato presidencial de Colombia. De hecho, ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta y en segunda vuelta fue vencido por el hoy presidente Juan Manuel Santos. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, también debatiendo con Óscar Iván Zuluaga, con el presidente del Partido Centro Democrático, a propósito de los últimos acontecimientos en Colombia, un acuerdo que lograron uribistas y santistas para aprobar la reforma de la Ley de Orden Público. En la primera parte vamos a hablar con Óscar Iván Zuluaga, está en Washington, D.C., precisamente el sitio a donde ha viajado en los últimos días. Señor Zuluaga, bienvenido a la noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a toda su teleaudiencia en el continente americano. A usted, señor Zuluaga, por estar con nosotros. Hay muchas preguntas. Yo quiero comenzar por una que en este momento se hacen muchos televidentes y me gustaría que usted mismo la aclarara, doctor Óscar Iván. Su salida del país respondió a esa amenaza latente que ustedes denunciaron de una eventual medida de aseguramiento en su contra por parte de la Fiscalía. Mire, Jefferson, teníamos previsto esta semana estar en Washington porque a raíz de lo que ocurrió con Santiago Uribe, el hermano del presidente Uribe, se tomó la decisión de traer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la injusta detención en cabeza de Santiago Uribe. Yo mi viaje lo programé adicionalmente con los hechos que ustedes denunciaban en la introducción del programa, con el fin de hacer una ampliación de la solicitud de medidas cautelares que yo desde el año pasado presenté en el caso mío y para que la Comisión Interamericana conociera de primera mano la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Colombia. Nosotros nos hemos propuesto como partido salir ante la comunidad internacional para explicarles a ellos las razones que sustentan nuestra visión de la persecución política que sufre nuestro partido y a su vez expresar cuáles son nuestros reparos hacia el acuerdo de impunidad que se está firmando en La Habana. Eso hace y explica mi presencia aquí en la ciudad de Washington para seguir adelante con ese proceso
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias acá en los Estados Unidos. Oscar Iván Zuluaga, profundicemos un poco más en esas medidas cautelares que usted está pidiendo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, inicialmente ante la Comisión Interamericana. ¿Estas medidas son para que blinden el proceso que se le adelanta al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, a Santiago Uribe, o esas medidas cautelares también buscan blindar, por ejemplo, las investigaciones que adelanta en ese momento la Fiscalía en su contra? Jefferson, son 5 medidas cautelares diferentes sobre hechos distintos de funcionarios del gobierno del presidente Uribe y de líderes uribistas. En el caso, por ejemplo, de Santiago Uribe, es sobre la detención injusta de privarlo de la libertad. Santiago Uribe lleva más de 20 años investigado, se violaron normas de procedimiento penal en nuestro país y no hay razones para que le hubieran hecho esa detención que le hicieron a él privándolo de la libertad. En el caso mío, lo que hemos pedido ante la Comisión Interamericana es lo siguiente: tener acceso al video que supuestamente, con el supuesto hacker, se afectó mi campaña presidencial. Ese video, en plena campaña presidencial, fue entregado por la Fiscalía a medios de comunicación, fue filtrado para afectar el resultado de esa campaña presidencial. Y nuestra petición ante la Corte Interamericana es tener acceso a esa supuesta prueba para nosotros poder comprobar que ese video es editado y que lo que allí se dice fue llevado de esa forma para afectar mi campaña presidencial. Y también porque el abogado defensor, el doctor Jaime Granados, ha sufrido el hostigamiento de la Fiscalía por hacer solícito ese video. Y hemos planteado unas medidas cautelares que lo proteja a él y le permita hacer la defensa legítima de lo que son mis derechos, en este caso tan importante que significó sin lugar a dudas el triunfo del candidato en ese momento, el presidente Santos, en la segunda vuelta. Doctor Oscar Iván, ¿usted qué le puede responder a esos sectores en Colombia que han cuestionado estos últimos pronunciamientos que ha hecho el Partido Centro Democrático? Ellos aseguran que a través, digamos, de estas declaraciones que ustedes están entregando no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, están buscando prácticamente blindarse ante la justicia y declararse como personas que no pueden ser investigadas porque automáticamente están invocando una persecución política. ¿Qué responde usted a esas críticas? Es que los hechos lo muestran con claridad. Aquí se han hecho juicios políticos. ¿Cómo le parece lo que hemos denunciado? Cassettes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos de compañeros y de exministros del gobierno del presidente Uribe, donde de viva voz de los magistrados se habla de tomar una decisión por conveniencia política. En estos días el presidente Uribe mostraba una serie de hechos sobre cómo se está justificando la detención de Santiago Uribe con falsos testigos. Nosotros, a lo largo del proceso del supuesto hacker, hemos pedido se nos entregue una pieza del video que fue filtrado por la propia Fiscalía. Y las actuaciones que ha tenido la Fiscalía en este caso, pues sin lugar a dudas corresponden a lo que es la persecución política. Ese video en Colombia fue publicado y dado a los medios de comunicación después de que el presidente Uribe en campaña hizo una denuncia de un ofrecimiento por $12 millones de personas vinculadas al narcotráfico y a grupos al margen de la ley para poder buscar una información, un contacto con el presidente de la República a través de sus asesores estratégicos de campaña. Esa información rápidamente fue archivada por la Fiscalía. En el caso nuestro ni siquiera hemos pedido tener acceso al supuesto video. Y eso muestra el desbalance. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos dé garantías, que se aplique lo que la ley establece, que se nos permita defendernos como corresponde. Por ejemplo, la Fiscalía, en el caso del supuesto hacker, ha sido desvirtuada por las propias autoridades judiciales. Una acción de tutela obligó al director del Cuerpo de Investigaciones, el CTI de la Fiscalía, a que rectificara una información por haber hecho prejuzgamiento. Recuerde que yo fui citado a un interrogatorio en enero del año pasado
y fui citado a través de un medio radial por el propio fiscal general de la Nación. Eso ocurrió en enero de hace un año. Y a escasas 3 semanas de terminar el periodo del fiscal, surge toda esta información de que se quiere librar una orden de captura en mi contra. ¿Qué hechos nuevos han ocurrido que no se ha hecho anteriormente? ¿Cuál es la razón para escasas semanas y después de que se dan todos estos hechos políticos, liderados como director del partido de oposición, lleva a que se den todos estos rumores, todas estas informaciones de que se me quiere capturar por parte de la Fiscalía? Pues ahí hay unas coincidencias que no son fortuitas, Vamos a que poner conociendo cómo procede la Fiscalía y ha actuado en casos anteriores, nos llevan a esa conclusión. Vamos a poner en contexto el proceso judicial o las investigaciones, mejor, que adelanta la Fiscalía en sus contras. Desde que estalló el escándalo del presunto hacker Andrés Sepúlveda en mayo del año 2014, el cual usted ya referenciaba, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, han sido llamados a interrogatorio en una ocasión por la Fiscalía colombiana. Dentro del proceso judicial al supuesto pirata informático, la investigación que afrontan el hoy director del principal partido de oposición y su hijo está en ese momento en etapa de indagación. Porque este país se merece mucho. El 6 de mayo de 2014, cuando Colombia vivía una etapa crucial de la campaña política hacia las elecciones presidenciales, un hecho sacudió la contienda. El supuesto pirata informático Andrés Sepúlveda fue capturado y acusado, entre otros delitos, de espionaje y violación ilícita de comunicaciones. Tenemos datos de que fue interceptado el jefe de prensa de las FARC en La Habana, de que estaba interceptado un correo institucional del gobierno nacional, que estaban interceptados 2 periodistas cubanos en La Habana que cubren el proceso de paz. Ese mismo día, la campaña del candidato presidencial del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunció en un comunicado que desde la oficina del presunto hacker se les había prestado una serie de servicios. Desde esa oficina se han prestado servicios de divulgación en redes sociales y seguridad informática a esta campaña. En medio del escándalo, renunció a la campaña de Zuluaga su entonces asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, y el candidato reconoció públicamente que había visitado en una ocasión la oficina de Andrés Sepúlveda. Al inicio de la campaña fui a visitar la oficina de quien hoy es señalado de estar actuando ilegalmente para saludar las personas que hacían un trabajo de apoyo social. Inmediatamente después, la campaña del líder uribista hizo una polémica denuncia. Hemos recibido y recopilado información que nos permite concluir que nuestra campaña fue infiltrada. Conocemos de la existencia de un video grabado clandestinamente a mi padre en su única visita a la oficina donde trabajaba el equipo de Andrés Sepúlveda. La tormenta política creció cuando la revista Semana divulgó un video en el que Óscar Iván Zuluaga aparecía reunido con el supuesto pirata informático. Andrés, entonces ¿qué golpe nos va a dar Santos como su tabla de salvación de aquí al 19? Estamos esperando el 25, porque ya está confirmado. Queda un mes para dar un golpe, ¿no? Este video filtrado a la revista Semana hace parte de un vulgar montaje que ha sido preparado para manchar nuestra campaña. El videomontaje es una trampa. A juicio de Zuluaga y sus abogados, el video fue manipulado. La fiscalía dijo que era auténtico. Una vez se realizó el respectivo análisis técnico por parte de los expertos del CTI, se concluyó que este presenta continuidad de audio y video y no hay indicios de que el mismo haya sido sometido a un proceso de edición. Es decir, el video en poder del ente investigador es original y no presenta alteración alguna. Dentro del caso de Andrés Sepúlveda, la Fiscalía incluyó en su investigación al ex candidato Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga, quien ejerciera como representante legal de la campaña, y al ex asesor Luis Alfonso Hoyos. Actualmente, el proceso que vincula a Zuluaga y a su hijo está en etapa de indagación. Hasta ahora, ambos han sido llamados por el ente acusador a declarar en una sola ocasión. A Luis Alfonso Hoyos, la Fiscalía ya le imputó cargos por los supuestos delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, cohecho, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales. En el caso del presunto hacker Andrés Sepúlveda, este llegó a un preacuerdo con la Fiscalía a cambio de colaboración con la justicia. El 10 de abril de 2015 fue condenado a 10 años de prisión.
Sepúlveda aceptó 5 delitos: acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso agravado, concierto para delinquir agravado, espionaje y violación de datos personales agravado.